Capítulo 3. Primeros años de la vida del Pepe. Cambio completo en su situación. Aquella noche en que aparecí misteriosamente en la casa de don Fernando, pudo haber terminado muy mal para mí. El amo había ordenado que me dejaran otra vez en la calle, como si fuera un objeto cualquiera, pero los criados se miraban entre sí sin atreverse a cumplir una orden tan cruel. Fue entonces cuando el vizcaíno Beraicoechea, hombre serio y de buen corazón, tomó el cestillo donde yo estaba y dijo con firmeza que una criatura desamparada no moriría de frío mientras hubiera un hidalgo vizcaíno presente. Y así fue como me salvé. Sin hacer caso de los refunfuños de don Fernando, entró conmigo a la casa justo en el momento en que yo despertaba y comenzaba a llorar. Aquellos llantos llegaron hasta los oídos de doña María Josefa, quien salió con un candil en la mano para ver qué ocurría. Cuando me vio, todo cambió. La buena señora se enterneció al instante. Dijo que sería una verdadera iniquidad abandonar a una pobre criatura en medio de la noche y ordenó inmediatamente que fueran a buscar una nodriza al pueblo de Jocotenango, que le ofrecieran lo que pidiera, pero que viniera sin demora. Don Fernando, aunque gruñó un poco, no discutió. Tenía la costumbre, muy prudente, por cierto, de no contradecir jamás las decisiones categóricas de su esposa. Así fue como aquella noche comenzó mi vida en aquella casa. Mientras tanto, la mujer que me había abandonado regresaba por las mismas calles por donde había venido. Pasó cerca del cementerio del Sagrario y la idea de que su hijo pudiera morir de frío y terminar enterrado allí le heló la sangre. La pobre desventurada apenas podía sostenerse. Entre sollozos murmuraba que tal vez aquella separación no era distinta de la muerte. Finalmente, vencida por el dolor y el cansancio, cayó desmayada en la calle. Pero alguien la seguía. Un hombre embozado se acercó a ella. Comprobó que aún respiraba y lanzó un silbido agudo que resonó en las calles silenciosas. Al poco tiempo aparecieron 4 hombres también cubiertos con grandes capas. Sin decir palabra levantaron el cuerpo de la mujer y la llevaron hasta una humilde casa cercana al potrero de Corona, donde la dejaron en la puerta antes de desaparecer en la oscuridad. Así quedó cerrado el misterio de aquella noche. Lo ocurrido en la casa de don Fernando el 28 de diciembre de 1792 fue guardado con absoluto secreto por todos los que lo presenciaron. Sin embargo, como suele suceder, algunos rumores comenzaron a circular entre los vecinos. Había quienes aseguraban que yo no era en realidad un expósito, sino el fruto de algún desliz del propio don Fernando. Decían que su aparente desprecio hacia mí era solo una forma de disimular la verdad. Y como si eso no fuera suficiente, cuando fui creciendo, muchos afirmaban encontrar en mi rostro un notable parecido con el famoso retrato del gran capitán que aparecía en la historia de Mariana. Ya se sabe que para descubrir parecidos, la imaginación humana es muy fértil. Me bautizaron con el nombre de José Gabriel. Pasaron los años. Cuando tenía 8 años ocurrió algo que marcaría mi destino. Un día regresé de la escuela llorando después de haberme peleado con un compañero. Según yo, lo había derrotado, pero antes de irse me gritó burlándose: Pepe, Pepe. Corrí a preguntarle a mi madre por qué me había llamado así. Ella me respondió con naturalidad que era porque uno de mis nombres era José, y que a los que se llaman así se les dice Pepe. Yo acepté la explicación, sin sospechar que en Guatemala aquella palabra tenía otro significado. Allí se utilizaba también para referirse a los niños recogidos del suelo, es decir, a los expósitos. A partir de aquel incidente, doña María Josefa decidió que no volviera a la escuela pública. Se reunió un pequeño consejo familiar compuesto por ella, don Fernando y el vizcaíno Beraicoechea. El primero declaró que a él le importaba muy poco cómo llamaran al muchacho, pero el vizcaíno opinó con gran sensatez que yo debía continuar mis estudios, y se ofreció a ser mi maestro. Así comenzó mi educación. Mi programa de estudios no era muy complicado. Lectura, escritura, doctrina cristiana y las primeras reglas de aritmética. Pero el buen Beraicoechea puso en su tarea todo el empeño de un verdadero pedagogo. Crecí bajo la protección y el cariño de doña María Josefa, quien me amaba como si yo fuera su propio hijo. Su afecto compensaba el frío desprecio de don Fernando, quien jamás logró disimular que yo le resultaba profundamente desagradable. La buena señora, sin darse cuenta, cometía un grave error.
Me repetía constantemente que era el niño más inteligente, más gracioso y más importante de la ciudad. Y sobre todo, se empeñaba en convencerme de la nobleza casi ilustre de mi origen. El amor la cegaba. Sin embargo, el vizcaíno procuró inculcar en mí sentimientos más firmes y varoniles. Desgraciadamente no pudo continuar su obra mucho tiempo, porque cuando yo tenía 15 años, una violenta enfermedad terminó con su vida. Lloré sinceramente su muerte. Aquellas fueron las primeras lágrimas que derramé por un verdadero dolor del alma, pero no serían las últimas. Poco después ocurrió otra desgracia aún mayor. Una enfermedad repentina arrebató también a doña María Josefa antes de que pudiera asegurar mi futuro. Tenía la intención de dejarme parte de sus bienes, pero siempre fue posponiendo la decisión, hasta que ya fue demasiado tarde. Así me encontré a los 17 años, solo en el mundo. Solo, frente al hombre cuyo apellido llevaba y a quien creía mi padre. Don Fernando decidió vender sus negocios y regresar a España. No tenía ya ningún afecto que lo retuviera en el país. Cuando llegó el día de su partida, las mulas estaban cargadas y los criados observaban la escena con indiferencia. Yo permanecía apoyado en uno de los pilares del corredor, con un nudo en la garganta. No sabía qué sería de mí. Antes de marcharse, don Fernando entregó una bolsa con dinero a uno de los criados y dijo señalándome: «Cuando yo me vaya, lleven a ese niño donde pueda aprender algún oficio con que gane su vida. Ese dinero bastará para los primeros gastos, y entienda bien que nada, absolutamente nada más tiene que esperar de mí». Luego montó en su mula y partió hacia Trujillo, desde donde embarcaría rumbo a Cádiz. Yo lo vi alejarse, y en mi corazón se mezclaban dos sentimientos extraños. Por un lado, un cierto alivio al librarme de su dureza, y por otro, el profundo dolor de sentirme abandonado. El viejo criado contó el dinero de la bolsa. «Son 50 duros», dijo. «Con esto podrá arreglarse por algún tiempo. Dígame, ¿qué oficio quiere aprender?». Pero yo respondí con orgullo: «Ninguno. Prefiero morirme de hambre antes que gastar ese dinero». El criado comenzó entonces a cerrar la casa. Yo lancé una última mirada al cuarto donde había muerto mi madre adoptiva y se me escapó una lágrima. Cuando oí el ruido de las llaves y comprendí que había llegado la hora de partir, dije con firmeza: «Vamos». Y salí por la puerta. Si te está gustando este contenido, no olvides darle like al audiolibro y suscribirte a nuestro canal. Capítulo 4. Un protector misterioso. Salí de aquella casa donde había vivido desde la noche misma en que llegué al mundo, y comprendí con una tristeza difícil de explicar que no volvería jamás. Me detuve en la esquina, sin saber qué hacer ni hacia dónde dirigirme. Allí estaba yo, completamente solo, mirando la calle como quien espera que el destino le dé alguna señal. En medio de aquella incertidumbre, se acercó a mí un hombre que caminaba con prisa. Me preguntó si era Gabriel Fernández. Cuando le respondí que sí, me entregó una pequeña esquela doblada en forma triangular, como era costumbre en aquella época para los recados urgentes dentro de la ciudad. La abrí con cierta inquietud y leí: «Venga usted a verme sin pérdida de momento. Tengo que comunicarle algo que le interesa, Andrés de Urdaneche». Yo conocía de vista a aquel hombre. Había visitado muchas veces a quien yo creía mi padre, y sabía que tenía su establecimiento en la casa comercial de Agüero y Urdaneche. Así que, sin pensarlo demasiado, me dirigí hacia allá. Poco después, atravesaba el patio de una casa grande y silenciosa. Al fondo del corredor había una puerta maciza reforzada con láminas de hierro y clavos de bronce. Aquella era el almacén del establecimiento. Era un lugar amplio y oscuro. Las paredes estaban cubiertas por enormes estanterías de cedro, llenas de objetos diversos: mercancías viejas, cajas, libros de cuentas y papeles comerciales. En una mesa grande se veían tinteros, plumas, cartas abiertas y un voluminoso libro lleno de cifras y apuntes. Todo tenía el aspecto severo y ordenado de una casa de negocios importante. Pero yo apenas me fijaba en nada. Mi cabeza estaba llena de pensamientos. Después de recibir aquella esquela, imaginé que don Fernando, a pesar de su dureza, había querido asegurar mi porvenir y me había recomendado a aquellos comerciantes. La idea me enternecía. ¿Cómo habría podido imaginar que alguien pudiera interesarse por mí, si no era aquel a quien llamaba padre? En aquel momento apareció don Andrés de Urdaneche. Era un hombre alto y delgado, de rostro pálido y expresión fría.
Sus ojos azules tenían una mirada penetrante que obligaba a bajar la vista. Vestía con sencillez, pero con cierta severidad que hacía más imponente su figura. Cuando entré, dejó la pluma con la que escribía y me observó durante algunos segundos con atención. «Puede ser», murmuró. Luego me preguntó sin rodeos: «¿A qué carrera quiere usted dedicarse? ¿Al comercio, a la abogacía, a la medicina, a la iglesia o a las armas?». La pregunta me tomó completamente por sorpresa. Yo nunca había pensado seriamente en elegir una profesión. Después de vacilar un momento respondí que, antes de decidirme, debía saber si tenía los medios para seguir cualquiera de esas carreras. «Puede contar con cuanto necesite», dijo él con tono seco. Aquellas palabras confirmaron mi sospecha. Estaba seguro de que mi padre lo había encargado de velar por mi educación. Conmovido, exclamé que sin duda él había querido asegurar mi suerte antes de partir. Pero el comerciante me interrumpió bruscamente. «Aquí no estamos para hablar de esas cosas», dijo. «La casa ha recibido orden de una persona con quien tiene negocios de proporcionarle a usted todo lo necesario. Es asunto de cuenta corriente, nada más». Sus palabras me sorprendieron, pero no insistí. Me preguntó otra vez qué profesión deseaba seguir. Reflexioné un momento y respondí que elegiría la carrera de las armas. «Hoy mismo se solicitará para usted un despacho de cadete del fijo», dijo. Luego escribió unas líneas en un papel. Lo cerró como carta y me lo entregó. Era una recomendación para un caballero en cuya casa viviría mientras comenzaba mi nueva vida. Me dijo también que podía disponer del dinero que necesitara, pues tenía crédito abierto en la casa comercial. Quise agradecerle y preguntarle quién era aquel protector misterioso que se interesaba por mí. Pero, antes de que terminara la frase, llamó a un empleado y comenzó a hablar de negocios, dando claramente por terminada nuestra entrevista. Salí de allí algo confundido. Al ver la dirección del sobre, descubrí que estaba dirigido a un tal don Ramón Martínez de Pedrera. Pregunté en la calle dónde vivía y me indicaron que era escribano real y que su casa quedaba cerca del cuartel de artillería. Fui inmediatamente. Me abrió la puerta un viejo negro, vestido con una especie de librea descolorida. Me dijo que don Ramón estaba en ese momento terminando de afeitarse y me hizo pasar a lo que llamó el escritorio. La habitación era extraña. Había una mesa grande con muchas sillas alrededor, pero no se veía ni un solo papel ni utensilio de escribir. Aquello parecía más bien un comedor que una oficina. Poco después apareció don Ramón. Era un hombre bien arreglado, con peluca empolvada, capa elegante y sombrero de castor. Tomó la carta que yo le entregaba y comenzó a leerla detenidamente. Mientras leía, me miraba de reojo y sonreía de una manera bastante rara. Al terminar, guardó la carta en el bolsillo y murmuró algo entre dientes. Luego dijo en voz alta: «Queda usted admitido». Y llamando al viejo criado, añadió: «El niño al cuarto del ahorcado. Arréglalo y dale de almorzar». Después se marchó riendo, dejándome completamente desconcertado. Mientras el criado preparaba el almuerzo, yo no podía dejar de pensar en aquellas palabras. El cuarto del ahorcado. Aquella casa parecía esconder algún misterio. Las ventanas estaban cerradas con tablones cubiertos por paños negros y el ambiente tenía algo inquietante. Cuando el viejo regresó, le pregunté cómo se llamaba. «Benito», respondió. Intenté preguntarle más cosas, sobre la casa y sobre su amo, pero contestaba con monosílabos. Cuando le pregunté por qué la habitación donde dormiría se llamaba el cuarto del ahorcado, abrió los ojos con espanto y me dijo en voz baja: «No hable usted de eso. Si quiere vivir tranquilo en esta casa, vea, oiga y calle». Aquello despertó aún más mi curiosidad. Después del almuerzo me condujo a mi cuarto. Era una habitación sencilla, en el corredor del fondo. Lo único que llamó mi atención fue un cuadro antiguo colgado en la pared. Una copia de los famosos jugadores pintados por Caravaggio. En el rostro del personaje central había un agujero justo en el ojo izquierdo. No di mucha importancia a aquel detalle. Cuando quedé solo, me senté a pensar en el extraño rumbo que estaba tomando mi vida. No conocía mi verdadera condición y seguía convencido de que don Fernando había dejado mi destino en manos de Urdaneche. Poco a poco dejé de sentir tristeza, y con la ligereza propia de mi edad, terminé por creer que todo aquello era, al fin y al cabo, lo mejor que podía haberme sucedido. Si te está gustando este audiolibro,
La historia de un Pepe dejó semilla y Vidaurre. No olvides darle like y compartirlo.